Ahora vamos a ver le dije que íbamos a ver también el dones divididos según su clase. Amén. ¿Cómo se clasifican ellos? Los dones ministeriales son los dones de los apóstoles, de los profetas, de los evangelistas, de los pastores y maestros. Esos son los dones ministeriales, ¿ok? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Sigamos con el grupo número 2. Los dones de revelación, don de sabiduría, ahí se encuentra el don de ciencia, el don de discernimiento de espíritu y el de profecía. Ahí están los dones de revelación. Son dones bien especiales. Los dones de poder. ¿Cuáles son los dones de poder? Es el don de fe, el don de milagros y el don de sanidades. Óigalo bien, fíjese cómo se los estamos ahí poniendo. Don de fe, de milagros y de, dijimos, sanidades, ¿verdad? Los dones de expresión, ¿ok? Género de lenguas, interpretación de lenguas, enseñanza y exhortación. Yo sé que están bien rápido, ¿verdad? Pero ahí, hermano, ahí se los dejas en cualquier momento para que el que no los haya copiado los pueda copiar. Dones de expresión, entonces, lo dimos, ¿verdad? Dones de servicio. Los dones de servicio, pues está el don de servicio, ¿verdad? Amén. El don de repartir, el don de ayuda, el don de celibato y el don de misericordia. Fíjese, si se da cuenta, todos recuerden que tenemos por lo menos un don. Y a veces nosotros, sin darnos cuenta, lo estamos expresando porque ya el Señor nos lo ha dado, ya lo tenemos allí, ni bien recibimos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Y luego están los dones operacionales, que son el don del liderazgo, o sea, el don de presidir y el don de administración. Esos son los dones operacionales. Eso para que lo tenga usted ahí, ¿verdad? Y ahorita se lo van a poner en la pantalla para que así pueda usted copiarlo. Vamos a entrar entonces a la enseñanza que corresponde el día de hoy. Y quiero hablarle acerca del don de lenguas. El don de lenguas es un don importante dentro de la iglesia. Vamos a ver algunas características del don de lenguas y vamos a ver algunas cosas que la gente ignora, que la gente dice que no están en la Biblia y que lamentablemente nosotros, como no leemos, no escudriñamos, no entendemos, caemos en la trampa de tales personas. En 2 de Corintios capítulo 10 versículo 3 al 4 quiero comenzar con esa cita porque quiero hablarle. Yo no solamente le puse el don de lengua, sino que también le puse el lenguaje secreto de Dios para su pueblo. El lenguaje secreto, porque el don de lenguas, o sea, los dones, recuérdese que solamente están para la iglesia. Y quiero ponerlo en similitud con otras cosas que se hacen acá en la tierra para que vea lo necesario que es el que nosotros tengamos este don, que es necesario para la iglesia el poder contar con él. Entonces en el capítulo, en 2 de Corintios, capítulo 10, ¿lo tienes ahí, hermano? 10:3. Leámoslo por favor, dice la escritura. Pues aunque andamos en la carne, ¿qué dice? No militamos según la carne, o sea, las cosas que hacemos. Y la palabra militar viene del army, ¿verdad? Que sí, del ejército. Amén. Pues aunque andamos, regrésalo hermano, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Siga con el versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia, fíjese el lenguaje que usa el apóstol Pablo. Porque las armas de nuestra milicia, ¿qué dice? No son carnales, o sea, no tiene que ver nada con la naturaleza en la que vivimos, sino que es algo sobrenatural de lo que Dios provee a la iglesia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción, ¿qué dice? De fortalezas. Léalo una vez más el versículo 4, por favor, usted, dígalo. Para la destrucción
de fortalezas. Eso es algo muy importante de tener en cuenta. Puede sentarse. En el capítulo 12, versículo 10, también dice la Escritura. 12:10 de Primera de Corintios. Pero todas estas cosas, estaba en otro versículo. Ahí está hablando de los dones que da, ¿verdad? Dice, a otros el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. O sea, no es algo inventado por mí, es algo que dice la palabra en referencia a la pregunta que hicieron los corintios. Recuérdese que aquí Pablo está contestando preguntas que le hicieron los corintios. Por eso es una carta enviada directamente a ellos. En ella le hacen muchas preguntas. En este caso estamos hablando nosotros de todo lo que es la obra del Espíritu Santo. Hemos visto quién es el Espíritu Santo, la doctrina del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, en Jesús, en la iglesia, las falsas enseñanzas acerca del Espíritu Santo. Si usted no ha tenido la oportunidad de escucharlas todas acá en la iglesia, están en el canal de YouTube. Todas están ahí. Es así, nos aseguramos de que estuvieran todas las enseñanzas del Espíritu Santo. Por si al caso usted se perdió alguna, puede ir ahí. Hay como, yo creo que ahorita hay como unas 10, 12, ¿verdad? No sé cuántas son. Entonces ahí, para que usted agarre el hilo de la enseñanza, puede irse a la primera, aleluya, enseñanza del Espíritu Santo, para que de ahí agarre vuelo. Amén. En las fuerzas secretas del ejército, usted lo sabe esto, no sé si usted cuando mira películas o de repente usted fue parte del ejército o tuvo algún familiar en el ejército. En las fuerzas secretas del ejército tienen un tipo de comunicación muy especial, ¿verdad? Amén. Que alfa no sé qué, que no sé cuánto. O sea, total es que usan un lenguaje que cuando usted lo oye, usted se queda con la boca abierta porque no le entiende ni jota. Y la cual se usa con el objetivo de que el mensaje dado no sea copiado o se descubra el plan. Con ese propósito lo hacen. Es un tipo de lenguaje el cual es codificado y es dado solamente a aquellos que están inmiscuidos en los intereses del ejército, o sea, de las fuerzas armadas. No es cualquier tipo de lenguaje codificado el que se usa. Es más, aquí ¿cuántos en algún momento consultaron los brujos? Nadie. ¿Los hechiceros? Nadie. ¿Los satánicos? O sea que aquí todos buenos hombres y buenas mujeres, ¿verdad? Bueno, en los lugares satánicos, en la brujería, en la hechicería, también usan lenguajes que no se pueden comprender. Hablan un montón de cosas que usted no tiene ni idea de lo que están diciendo. Y fíjese cómo es el enemigo, porque el enemigo siempre trata, amén, de copiar las cosas de nuestro Dios. Amén. ¿Y por qué codifica el diablo sus cosas? Para que usted no se dé cuenta de su falsedad y de su mentira. Bueno, pero esto, hermano, realmente la idea original es de nuestro Dios. Es nuestro Dios, aleluya, el que ha capacitado y ha preparado a su pueblo un lenguaje muy especial. No es dado a todos, como muchos lo enseñan quizás el día de hoy, que todos deben de hablar en lenguas. Pero eso es algo que contradice las Escrituras y se lo voy a comprobar conforme vaya hablando acerca del tema. Ahora, ese lenguaje es muy especial y Dios lo hace para que nosotros nos podamos comunicar con Él de una manera exclusiva y de una manera perfecta, a través de la cual podemos hacer grandes cosas para Dios y poder derribar fortalezas del enemigo. O sea que Dios no hace las cosas por gusto. La Biblia enseña y dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra, ¿qué dice, hermanos? Contra principados, contra potestades y contra huestes, ¿verdad, hermano? En los lugares celestes.
Eso quiere decir que nosotros necesitamos armas también espirituales y nosotros no las podemos hacer, nosotros no las podemos fabricar por nosotros mismos. Dios las tiene preparadas para su iglesia y por eso se le llaman dones, porque son regalos exclusivos para la iglesia del Señor. ¿Cuántos dan gracias al Señor por ello? El don de lenguas ha causado controversia siempre, aleluya, dentro de las iglesias y aún con la gente allá afuera. ¿Por qué ha causado controversia el don de lenguas? Como otros dones también, pero este es el que yo creo que causa más controversia. Número uno, por la falta de entendimiento del don. No entienden lo que es el don de lenguas, amén, su función. El segundo es por la ignorancia de la iglesia del Señor de verlo de una manera incorrecta. O sea que muchos miran demasiado grande el don de lenguas y otros lo ven demasiado pequeño el don de lenguas. Pero nada de Dios es pequeño. Nada de Dios es insignificante. Todo lo que viene de Dios es bueno y es perfecto. Y es útil para todos nosotros. Amén, iglesia. Sin embargo, se tiene este concepto porque lamentablemente no se ha enseñado correctamente. La controversia que ha causado el don de lenguas, pensar que por tener el don de lenguas somos mejores que otros hermanos, que por hablar en lenguas, si yo hablo en lenguas, entonces yo te desprecio porque tú no los hablas. De ninguna manera se puede tomar de tal manera ese don. Y otra controversia es, están también aquellos que menosprecian el don de las lenguas por la incredulidad en las cosas espirituales. Hay gran parte de la iglesia bautista en sí, es una iglesia que duda acerca del don de lenguas y ataca mucho el don de las lenguas y dicen, pero ya enseñamos nosotros esto, de que los dones ya no están vigentes el día de hoy. Por lo tanto, dicen que el don de lenguas no está en nuestros días. Sin embargo, cuando dimos la enseñanza, comprobamos que la Biblia no enseña en ningún momento que los dones se extinguieron con la muerte de los apóstoles. Entonces, vamos a ver lo que es el don de lenguas. ¿Cuáles son las creencias? Voy a ver el primer punto. ¿Cuáles son las creencias de diferentes grupos denominacionales? ¿Ok? Hay gran parte de la iglesia que por no estudiar la Biblia o que porque le enseñaron de cierta manera, creen, aleluya, algo que la Biblia muchas veces no enseña. ¿Cuáles son entonces las creencias de diferentes grupos denominacionales? Están los que creen que el don de lenguas, como lo dije, ya no está vigente en nuestros tiempos. Hay unos que creen que no solamente el don de lenguas, sino la mayoría de los dones. Están también los que creen que solamente son lenguas extranjeras. O sea, dicen ellos, los que no creen en las lenguas angelicales, dice que las lenguas realmente, sí hay lenguas, pero que son lenguas humanas y que no son lenguas realmente espirituales. Pero entonces ya no es algo espiritual porque es algo que nosotros lo podemos adquirir, es algo que nosotros lo podemos hacer. Y un don es un regalo sobrenatural de Dios para su iglesia, para combatir contra el enemigo espiritual con el que está atacándonos día tras día. Entonces, dicen, y como ejemplo toman las escrituras del libro de los Hechos. En el capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, es cierto que las lenguas que se hablan en ese episodio, en ese acontecimiento, son lenguas humanas. Nosotros no podemos decir algo que la Biblia no dice. Allí dice la Escritura que los que fueron por el ruido y el viento que provocó el Espíritu Santo llegaron de muchas ciudades, dice, a ver lo que estaba pasando. Y dice que se derramó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y la Escritura dice bien claro que la gente que estaba allí de diferentes ciudades podía entender lo que ellos estaban diciendo. Por lo tanto, cuando hablamos en ese sentido de esas lenguas que fueron manifestadas en ese acontecimiento, estamos hablando de lenguas humanas, o sea, lenguas extranjeras. No negamos nosotros tal cosa.
Amén, porque eso fue lo que hizo Dios en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Creencias de diferentes grupos denominacionales. Están los grupos pentecostales carismáticos. Aquel dice pentecosteses o pentecostales, no sé. Pero son aquellos que, hermanos, de repente se ponen loquitos y a todo le llaman que es mover del Espíritu Santo. Ya hemos aprendido que el mover del Espíritu Santo siempre es en orden. Nunca crea un desorden y nunca nos manda a hacer cosas, hermano, que son una locura. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Dice que ese don, ellos son los que dicen que si usted no tiene ese don, usted no es salvo. Óigalo bien hasta dónde llegan con ese don. Se atreven a decir que la gente que no habla en lenguas, dicen, no es salva. Y eso es errado porque nosotros no dependemos, aleluya, de las lenguas para ser salvos. Nosotros dependemos de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Las lenguas no salvan a nadie. Amén. No hay ningún don de los que se narran, aleluya, narra el apóstol Pablo que le pueda hacer salvo. El único que le hace salvo es nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Va. Han surgido también los carismáticos renovados. Amén. ¿Quiénes son los carismáticos renovados? Es un grupo de la Iglesia Católica que ahora ha salido. Antes no era así, ahora ha salido y supuestamente se manifiesta el Espíritu Santo en ellos y hablan en lenguas y hacen esto y lo otro supuestamente de una manera espiritual. Pero a mí me llama la atención lo que dice la palabra del Señor en cuanto a todo este tipo de movimientos. Porque imagínense que hablan en lenguas pero siguen con sus imágenes, siguen con sus falsas doctrinas. Amén. Siguen adorando, aleluya, todo ese tipo de cosas y pretenden que el Espíritu de Dios se manifieste en ellos, hermano. No es así, porque cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos el Espíritu Santo y automáticamente recibimos el Espíritu de verdad, el cual nos hace libres de toda idolatría y de toda mentira con que el diablo nos quiera engañar. Entonces, recuérdese lo que dice la Escritura en el libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Porque el diablo es un gran imitador de las cosas de Dios. Óigalo bien, y tenemos que tener mucho cuidado de eso. A ver, pon esa cita, hermano, por favor. 2 de Corintios 11, 14. Miren lo que dice la Biblia. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás que dice, se disfraza como ángel de luz. O sea, pretende ser cristiano, pretende vivir una vida cristiana, pero no es realmente cristiano. Pero dice que se disfraza como ángel de luz. Amén. Sigue diciendo en el versículo 15. Así que no es extraño, mire, no solamente el diablo, sino que ¿qué dice? Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia. O sea, eso quiere decir, hermano, que dentro de las iglesias, ¿qué cree? Hay falsos ministros, hay falsos predicadores, hay falsos pastores. Porque mire, eso lo dice la Escritura, no debemos nosotros de admirarnos. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Creencias de diferentes entonces grupos denominacionales. Y están, o sea, como nosotros, estamos los que creemos que todavía, número uno, está vigente y que se debe de hacer en orden todo aquello que Dios da a la iglesia. Esos son lo que, así de una manera resumida, lo que opinan los diferentes grupos denominacionales. Lo importante entonces es lo que dice la Biblia y no lo que los hombres se puedan inventar. Porque al final de cuentas lo que va a permanecer es la palabra de Dios. Los hombres pueden hablar tantas cosas, pero el hecho que lo digan no significa que sea verdad. A muchos se les hace muy fácil, aleluya, el agregar tantas cosas por el hecho de decir que las cosas las están haciendo en el Espíritu. Mire, por eso es de que han salido muchas doctrinas falsas, muchas enseñanzas erradas, porque
decir que es espiritual algo es tan fácil. Aquí yo le puedo decir, el Espíritu Santo me tocó, el Espíritu Santo me mostró, el Espíritu Santo me hizo ver una visión. Es tan fácil decirlo. Pero la manera de poder comprobar si fue el Espíritu Santo es que yo esté conforme a las Escrituras de nuestro Dios. Alabado sea su santo nombre. También hay gente incrédula, aleluya, y porque ellos no cuentan con ese don, critican el don. Yo no le creo que realmente esté hablando en lenguas. Yo no creo eso. Para mí que ese hermano o esa hermana, cuidado cuando nosotros hacemos semejante afirmación. Porque estamos juzgando algo nosotros que puede ser de Dios y que usted esté tomando, recuérdese el domingo, el papel de juez. Cuidado con eso. Deje que el Señor se encargue. Hay personas que aparentan, recuérdese que dentro de la iglesia hay cizaña y hay trigo, hay gente que quiere aparentar, hay gente que quiere lucirse, déjelo, que se encargue el Señor, porque el Señor todo lo que está oculto lo va a sacar a la luz. Amén, iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas en la iglesia? ¿Cuál es el propósito del don de lenguas en la iglesia? Número 1. Es para que el creyente se edifique a sí mismo con ese don. Veamos lo que dice 1 Corintios 14:4. Dice la Biblia: y el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Pero yo quiero que ponga el enfoque, por supuesto, en la primera frase del versículo. El que habla en lengua extraña, ¿qué dice? A sí mismo se edifica. ¿Por qué? Porque al estar hablando en lenguas, él está hablando con Dios, por medio de ese don que Dios le dio. Entonces, mire cómo le es de bendición a esa persona que tiene el don. Yo le decía a usted, el ser maestro a usted le edifica, pero también me edifica a mí. Porque antes de enseñarle yo, el Señor me tiene que enseñar a mí para yo traérselo. Y esa enseñanza que yo adquiero, la puedo poner por práctica en el diario vivir de mi vida y me edifica a mí también. De la misma manera, el don de lengua, amén, el don de las lenguas, dice la Biblia que edifica a la persona que lo pone por obra. Amén. Y también edifica a la iglesia. Y ahorita le voy a explicar yo el por qué edifica a la iglesia. Amén. Veamos 14:12. Bríncate ahí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. O sea que si esa persona tiene el don de lenguas, no solamente se edifica a sí misma, sino que también edifica a la iglesia. Ahora usted dirá, ¿cómo es que esa persona que habla en lenguas edifica a la iglesia? No se lo voy a decir ahorita, se lo voy a decir después. Amén. Pero yo lo que quiero que vea es de que edifica a la persona y edifica también a la iglesia. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas en la iglesia? Porque como soldados que somos de Cristo, es un arma poderosa, ya que se intercede de manera espiritual. Amén. Es un lenguaje, le dije, que el Señor le da, aleluya, a aquella persona que tiene ese don. Por lo tanto, es un lenguaje, aleluya, especial. Una oración en pocas palabras, codificada. Imagínense que están, no todos en el ejército creo yo que conocen ese tipo de lenguaje, pero entre algunos de ellos se conocen y pueden estar todos ahí y está el general, el teniente hablándole a otro, mira, estamos en cierta área y mira que vamos a hacer cierto tipo de plan, y aquellos están tratando de descifrar, ¿verdad? A ver qué es lo que están diciendo, ¿verdad? Pero no lo pueden entender, amén, porque hay gente que el ejército mismo capacitó para ese tipo, aleluya, de función. De la misma manera el Señor con su iglesia también tiene preparados a personas para que puedan hacer ese trabajo. Bendito el Señor, ¿verdad, hermano? Alabado sea su santo nombre. Mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 26, por favor.
Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es increíble lo que dice la palabra del Señor ahí. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, la oración, aleluya, en lenguas es una oración muy especial a Dios, dirigida bajo un lenguaje muy especial. Ahora, el gemir, todos en algún momento podemos gemir, amén. Pero el que habla en lengua está hablando un lenguaje angelical, un lenguaje celestial. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en el capítulo 13, esa no te la puse, hermano, versículo 1 de Corintios. Y ahí nos habla de los dos tipos de lenguas, ¿verdad? 13:1, hermano. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, si se da cuenta, hace la separación. Hay lenguas humanas, o sea, de repente el Señor, usted va a estar hablando en lenguas y de repente le va a hacer hablar en chino. No lo cree usted, ¿verdad? ¿Cuántos creen que le puede hacer hablar en chino? ¿Será que el Señor sabrá chino, hermano? ¿Será que el Señor sabrá alemán? Yo creo que de repente aquellos a los que se le ha dado el don ni han sabido quizá que están hablando en otro idioma. Amén. Pero de que el Señor se lo sabe todos, se lo sabe todos. Porque Él fue el que repartió todas las lenguas, aleluya, terrenales allá en el capítulo 11 del libro de Génesis. Amén, iglesia. Si no lo cree, vaya a leerlo también. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, fíjese ahí cómo separa el don de lo que es el fruto. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Le puse esa escritura para que se dé cuenta que el apóstol Pablo habla de lenguas humanas y de lenguas angelicales. ¿Cuál es el propósito del don de lenguas en la iglesia? El creyente habla misterios con Dios, lo cual hace la oración poderosa también para la iglesia. Porque si habla misterios con Dios, ¿qué misterios estará hablando con Dios? Solamente Dios lo sabe. Y si Dios le dio ese tipo de lenguaje, lo hace para edificarnos a todos, pensar en nosotros y que esa oración dirigida, aleluya, venga y regrese y sea de bendición para nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dice en el 14:2 de Corintios. Para que no vea que yo le estoy hablando así como que dice, me la estoy sacando de la manga, ¿verdad? Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. Párale. Si fueran lenguas terrenales, no tendría sentido esa escritura. ¿Me entiende o no me entiende? Léalo una vez más. Cuando usted habla en chino, ¿a quién estaría hablando usted? A un chinito, ¿verdad que sí? Y si fuera un japonés, a un japonés. Sí. Amén. Se le está hablando a los hombres. Pero ahí dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres. ¿A quién dice que habla? A Dios. ¿Sí se da cuenta lo importante que es entonces? Y luego sigue diciendo, pues nadie, ¿qué dice? ¿Por qué nadie le entiende? Porque es un don sobrenatural de parte de Dios. Y mire lo que dice, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu, ¿se recuerda lo que decía el capítulo 8 de Romanos? Porque aunque por el Espíritu, ¿qué dice? Habla misterios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por lo que lo hacen. Amén. No debemos de menospreciar los dones de Dios. El enemigo es confundido por el lenguaje
que el cristiano ha recibido a través de ese don. Óiganlo bien. Por eso le digo que es importante que esté también ese don dentro de la iglesia. Amén. Porque eso significa que esa persona, que ese hermano o hermana está peleando por nosotros. Amén. Está guerreando por nosotros. Es un arma eficaz y poderosa en medio del pueblo del Señor. Porque podríamos decir que los que hablan en lengua son agentes especiales. Amén, hermanos. Que hablan secretos con Dios porque estamos ante un enemigo astuto. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Aleluya. Son solo 4 puntos. Pero los otros 2 que vienen son bien grandes. ¿Cuál es la importancia del don de lenguas en la iglesia? ¿Cuál es la importancia del don de lenguas entonces en la iglesia? Allá vimos el propósito. Estamos peleando una guerra espiritual que muchos no pueden apreciar. Por eso es importante, aleluya, el don de lenguas, porque peleamos una guerra de manera espiritual. Y si no está ese don, nos está faltando parte del armamento que necesita el pueblo del Señor. ¿Cuál es la importancia del don de lenguas en la iglesia? Porque son un grupo que Dios les ha dado ese don para derribar fortalezas que no se ven. Que no se ven. Y me voy a adelantar. Dije que siempre traigo un bosquejo para no adelantar, pero me voy a adelantar. ¿Dónde tenemos un ejemplo nosotros en la Biblia de que alguien con dones especiales, con búsqueda de Dios, derriba fortalezas? Daniel. Daniel es un gran siervazo del Señor. Él era un agente especial de parte de Dios en medio del pueblo. Él fue el que se dio cuenta de que ya habían llegado los 70 años para que el Señor liberara a su pueblo de la esclavitud en la que estaba. Y él empezó a clamar y él empezó a buscar a Dios. Y a él se le reveló algo. Él clamaba a Dios. Fíjense pues, y nadie más lo hacía. Quiere decir que Dios siempre tiene a alguien aquí por allá para que haga ese tipo de trabajo. Ya le dije, nos vamos a adelantar. Vayamos al capítulo 10 del libro de Daniel, por favor. Vamos a leer un poquito. Porque a usted le gusta leer la Biblia, ¿verdad, hermano? Se va a dar cuenta que ahí, aleluya, aparecen fortalezas que nadie puede ver y que le son reveladas a Daniel. Pero para eso tuvo que interceder Daniel. Aleluya, tremendo, ¿verdad? Dice, y si puede leer el 9 en su casa, léalo, para que le agarre más sabor. Yo no puedo hacerlo porque si no, nos tardamos mucho acá. En el año 3 del rey Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel. Pero no crea que fue revelada solamente porque fue, no, él buscaba al Señor. Amén. Cuando usted busca a Dios, Dios se va a manifestar en su vida. Dios le va a agregar dones a su vida. Hermano, ¿cuánto le creen al Señor? ¿Cuánto creen que Dios da dones todavía? Cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, Dios tiene preparadas esas cosas porque conoce la carga que usted y yo tenemos para con el reino de Dios. Fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto que dice, era grande, pero nadie sabía de ese conflicto. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión, dice. Aleluya. Y todo eso lo tenía allí el Señor para que peleara por su pueblo. Para que clamara por su pueblo. Para que dirigiera a su pueblo. Para que estuviera ahí derribando. Y otra vez, porque le digo que está derribando. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, a ese se le llama
el ayuno de Daniel, ¿verdad? Que muchos querían hacer en esta iglesia. Ni comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Mire qué búsqueda de Dios. Ese hombre tenía carga por el pueblo del Señor. Sabía en la aflicción, en el momento que se encontraba el pueblo de Israel. Sigue hermano. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino, aleluya, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, dice. Y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Mire qué personaje se le puso a la par a Daniel. Y solo yo, dígalo conmigo, y solo yo. ¿Se da cuenta? Este es un agente secreto del Señor que está peleando una guerra que los otros no saben pelear. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron. A él le dio una capacidad especial, así como el día de hoy todavía da capacidades especiales. Sigamos. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor. Significa fuerza, vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Mire la experiencia que está viviendo Daniel. ¿Cómo puede ser posible que hay gente que crea que antes sí el Señor se manifestó de manera poderosa y de esta manera, y el día de hoy no? Si hoy tenemos a nuestro Señor Jesucristo, quien dice que dio dones a los hombres, dice. Y aquí una mano me tocó, aleluya, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Siga, hermano. Y me dijo, fíjese que alguien le sopló el nombre al Señor de Daniel. Se llama Daniel, le dijo. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Mire la escena. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Si usted lee los capítulos anteriores, se da cuenta cómo él buscó a Dios. Pero sabe que él no tanto lo buscó por sí. Tenía necesidad, por supuesto, pero lo buscó porque el pueblo tenía necesidad. Él se encontraba en una posición hermosa. Él siempre estuvo entre los primeros allá en el imperio babilonio, y en el siguiente que lo conquistó entre los medos persas. O sea, en pocas palabras, él no necesitaba dinero, no necesitaba cosas. Sin embargo, era un hombre de Dios que estaba en una posición, aleluya, muy especial, y no la iba a desaprovechar. Qué hermoso es esto cuando tenemos carga, no solamente por nosotros, sino por el pueblo del Señor. Dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia, hermano? Fueron oídas tus palabras. Cada vez que usted ora, su oración la oye el Señor. Y a causa, a ver, lea esa frase por favor, ¿qué dice? A causa de tus palabras yo he venido. ¿Qué hizo Daniel? Movió el cielo. ¿Ah? Movió el cielo. Y el Señor dijo, no tenemos de otra que mandarle ayuda, porque está rogando, está pidiendo, está buscando, y todo aquel que toca se le abre, y al que busca encuentra. Mas el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días. Si usted lee la escritura detenidamente,
se va a dar cuenta que ahí no está hablando de seres humanos. Usted dirá, pero ahí dice, pastor, el rey de Persia se me opuso. Usted tiene que leer y entender lo que el Señor le está diciendo a Daniel. Hay muchas fuerzas que el diablo usa acá en la tierra para detener lo que Dios ha establecido. O sea, en pocas palabras, ahí habían potestades y habían huestes que estaban deteniendo el que se quisiera cumplir la palabra del Señor. Él dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Porque, ¿qué dice, hermanos? Porque la visión es para esos días, dice. Tremendo esto. Por si acaso usted duda de que Dios puede hacer algo así. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, ahí aparece alguien demasiado especial, ¿verdad? Porque alguien cuando oyó al primero dijo, ahí está Jesús. Mire a este que aparece aquí, pues. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre. Tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Imagínese ante quién está allí, ¿verdad, hermano? Eso es algo poderoso. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Pero ¿cómo le haría? ¿Ah? Santo Dios. Un toque de Él es muy especial. Dice, me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado le dijo, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras Él me hablaba, recobré las fuerzas. Y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Aleluya. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Estamos hablando de seres angelicales. Mire, un ser humano no puede pelear con un ángel. Jacobo lo intentó hacer y le volaron acá la parte del muslo, porque no pudo. Se está refiriendo a huestes, amén, demoníacas, a todos los espíritus, a todas las potestades que estaban detrás de los medos y los persas y de Grecia que iba a venir, y eso usted lo sabe a través de la historia. Todas esas fuerzas, aleluya, son controladas por el diablo. Amén. Por supuesto, con el control completamente del Señor. Entonces viene el Señor y dice, y estos no van a permitir o no quieren permitir que mi palabra se cumpla. Pero ¿qué crees? La palabra de Dios se va a cumplir. Gloria a Dios. Sigamos. Hasta el 20. No, ahí quedamos, hermano. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe, dice. Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué le quería yo mostrar? Porque se da cuenta de la importancia que tienen aquellas cosas que Dios da a la iglesia. Estamos peleando contra guerras. Mire, lo que está pasando, por ejemplo, en los gobiernos, esas ideologías que están saliendo en las escuelas, en las universidades, son controladas, hermanos, ¿sabe por qué? Por corrientes demoníacas. ¿Y cómo usted y yo peleamos contra ellas? ¿Ah? ¿Sí se da cuenta?
No podemos ir nosotros a armar una revolución, porque no nos ha llamado a eso el Señor. Pero sí con nuestra intercesión. Y para eso exactamente existe este tipo, aleluya, de dones dentro de la iglesia. Gloria sea el nombre de Dios. Es un grupo que se distingue por ser guerreros de oración en todo tiempo, con toda oración y súplica por todos los creyentes, según Efesios capítulo 6, versículo 18. Porque si hay interpretación, aleluya, mire la importancia del don de lenguas en la iglesia. Si hay interpretación, traerá un mensaje también especial a la iglesia y va a traer guianza. Porque el don de lenguas va acompañado también con el don de interpretación de lenguas, del cual no le voy a hablar el día de hoy. Para no darle demasiado, para no poner mucho en su cabecita, ¿verdad? En su corazón. Amén. ¿O quiere que le hable de interpretación de lenguas también? Nadie dice amén porque se quiere ir temprano, ¿verdad? Tremendos son ustedes. La importancia del don de lenguas en la iglesia. La oración de los que tienen será conforme a la voluntad de Dios, de los que tienen este don. Porque lo están haciendo en el Espíritu. Es más, muchos de los que hablan en lenguas, ni ellos mismos saben lo que le están diciendo a Dios. Pero lo importante es que Dios sí lo está entendiendo. Porque es el Espíritu el que los está llevando a ese tipo de oración. ¡Aleluya! Muchas veces nosotros como iglesia, ¿a cuánto les cuesta? ¿Cuántos batallan aquí para orar? ¿Verdad que sí? Hay veces, hermano, que uno está, ¿y ahora qué, Señor? ¿Ah? ¿Cierto? Y eso es porque nos falta, aleluya, una relación íntima con Dios. Porque mire, hermano, se lo voy a poner de esta manera. Cuando usted conoce a alguien bastante por mucho tiempo, usted no tiene reparo de hablar con esa persona y habla y habla. Ahí te recordamos y esto y el otro y de todo habla. Porque conoce a esa persona. Pero a una persona que no conoce, ¿verdad? Que estamos así que, ajá, ¿y usted qué piensa? ¿Y usted cree que sí? Así hablamos con esa persona porque no tenemos esa confianza. Amén. Pero cuando nosotros empezamos, aleluya, a tener una relación íntima con el Señor, mire, hermano, es increíble que la oración, a usted fluye en la oración. Porque el problema es que muchas veces en la oración somos muy yo. Y oramos a veces por la gente, Señor, por todos los que tienen necesidad, Señor. Así generalizamos la oración. Y nos olvidamos, aleluya, de orar de repente. Mira, Señor, aquí está esta necesidad. Mira, Señor, aquí está esto, Señor. O sea, nuestra oración se hace extensa. Amén. Y clamamos, aleluya, por todas aquellas cosas. Hermano, si hay algo en lo que hay necesidad dentro de la iglesia es de la oración. Pero venimos a orar y muchos 15 minutos y ya están para arriba. 20 y vámonos para arriba. Eso nos está. Pidámosle a Dios que nos dé esa capacidad. Los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, Señor. Porque el Señor, hermano, pasaba las vigilias y luego ya en la madrugada ya estaba orando. Tremendo el Señor. Y nosotros, aguados para la oración, ¿verdad? Para cantar somos buenos, pero no para orar. ¿Sabe por qué nos cuesta orar? Porque el diablo, hermano, se mete ahí para ocuparnos, para decirle, no, ¿para qué oras? Ya oraste ayer. Usted ore. Yo creo que desde el día de hoy el Señor le va a poner oración a usted. Y cuando le diga ahora en este momento, deje de hacer todo lo que está haciendo y doble rodillas y ore al Señor. Porque cuando no oramos nos debilitamos como iglesia, hermano. Porque aquí adquirimos conocimiento, pero a través de la oración adquirimos poder y fortaleza de parte del Señor. Bendito su nombre. Entonces es muy importante, aleluya, que nosotros tengamos ese don dentro de la iglesia, porque fíjese que este tipo de personas son muy buenas para orar. Aleluya. Hay que aprovechar tal armamento dentro de la iglesia para seguir siendo edificados unos con otros. ¿Qué hace este tipo
de oración espiritual dentro de la iglesia. Primero le voy a mostrar lo que es la oración allá arriba. ¿Ok? Porque usted aquí, ¿cuántos de nosotros no hemos estado orando y de repente sentimos como que si somos locos y nadie nos está escuchando? ¿Será que Dios me escucha? ¿Será que verdad? Sí, nos pasa. Mentiríamos a decirlo que no. Pero es una guerra. Ahí estamos peleando una guerra. Pero mire, para que cuando doble rodillas tenga presente esta escritura. A ver, ponle la escritura de Apocalipsis, por favor. ¡Aleluya! Alaba al Señor. Capítulo 8, versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar. Esa escena está pasando allá en el cielo. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario. Ahí está, mire. Aleluya. Tremendo. Y no es cualquier incensario, es de oro, señores. Y se le dio mucho incienso, dice. Para añadirlo, ¿a qué dice? A las oraciones de todos los santos. Ahí no está refiriendo a santos esos hechos de madera, de yeso. No, a la iglesia en pocas palabras. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos. O sea que el incienso está, hermano, ante el trono de Dios y ahí están las oraciones también. Aleluya. Sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿A dónde van sus oraciones? Al mismo trono de Dios. ¿Y cuándo es que se presentan? Cuando está el ángel con el incienso. Uf, qué tremendo, hermano. Qué lindo, ¿verdad? Pero ¿y si no ora? Solo el incienso delante del trono. Qué triste es eso. Y de la mano del ángel, aleluya, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Sí, amén. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. ¿Sí se da cuenta cómo está todo en armonía esto, verdad? Usted ora, se mece allá en el cielo y luego, como llega a la presencia del Señor, todo eso provoca que sea enviado algo a la tierra. Aleluya. No se goza usted. No se gozan, Señor. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Yo le he dicho a usted que cuando el pueblo ora, mueve el cielo. Se mueven los ángeles. Yo digo que los ángeles han de estar sentados. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí? Ninguno de ellos ha orado, Señor. ¿Para qué vamos a ir entonces? ¿Ah? Imagínense. Qué triste que nosotros tengamos este privilegio de poder clamar, porque no hay pueblo que el Señor escuche acá en la tierra, sino a su iglesia. Oye, qué hermoso, qué maravilloso para nosotros tener este privilegio. Y que el miércoles solo tengamos unos 2, 3, por acá, 4, 5. Lo reto, lo invito, haga un esfuerzo. Póngale el tiempo al Señor. Es necesario. Para que lo fortalezca. Porque a lo mejor está agüitadillo, tiene miedo. ¿Ah? Venga a la presencia del Señor. A lo mejor tiene dudas. A lo mejor están pasando muchas cosas en su ser. Busque la presencia del Señor. Eso lo cambia todo. Amén. Le quería mostrar esto. ¿Qué hace este tipo de oración espiritual dentro de la iglesia? Crean una adoración poderosa, la cual ahuyenta los poderes del maligno. Tremendo, hermano, cuando se está clamando en el espíritu. No resiste el diablo miserable. Son una guerra contra el poder del enemigo, contra el poder de las tinieblas, contra las huestes, contra las potestades, aleluya, contra los gobernadores de las tinieblas. Son como bombas espirituales. Aleluya. Amén. El evangelio es dinamita. Y yo creo que la oración es una granada. Amén.
Es un armamento tremendo, hermano, porque se está rogando a Dios de manera excelente y el Señor desciende con poder para derrotar al enemigo. Aleluya. El diablo a veces se sienta ahí. ¿Sí sabía que el diablo se sienta también en la iglesia? Ahí está. Le mete sueño, le mete hormigas. Como hormigas, sí, porque usted está ahí. Que le pica todo. Sí, lo distrae. Es increíble. Todas esas potestades hay que mandarlas, hermano, ya sabe a dónde. Amén. Porque nos están robando. A veces la enseñanza es aquella que usted necesita y de repente se le ocurre ir al baño. Hasta eso controla el Señor, dígale. Lavado el nombre de Dios. Son bombas espirituales que caen en el campamento del enemigo. Aleluya. Así como Daniel, mire lo que le hizo al enemigo. Revelan muchas veces las intenciones del diablo hacia la iglesia. Tremendo, hermano. A la iglesia van a venir brujos, van a venir hechiceros, van a venir, hermano, gente que envían, aleluya, el diablo a querer destruir, a querer dividir, a querer hacer un montón de cosas. Bendito Dios que Dios ha guardado esta iglesia. Nos ha guardado por la misericordia de Él, aleluya. Y sobre todo cuando hay interpretación de lenguas, pero eso lo vamos a dejar por otro día. El punto número 4 y el último punto. Hay algunas cosas que tenemos que saber en cuanto al don de lenguas. Mire, el don es espiritual, el don es sobrenatural. Hay iglesias, así como lo va a oír en este momento, hay iglesias literalmente en las que vienen unos payasos, dicen, tú no hablas en lenguas, ven, yo te voy a enseñar a hablar en lenguas, le dice. Eso es falso. El hombre no te puede dar lenguas angelicales. No te las puede enseñar porque no hay un manual en la Biblia, no hay escrituras en la Biblia que diga, ok, yo a este le di la capacidad para que le dé lenguas a otro. No hay tal cosa. Pero ¿sabía usted que hay iglesias en donde le dice, yo te voy a hacer enseñar? A ver, repite conmigo. Eso no es hablar en lenguas. Eso es ser un abusivo. Eso es ser un irreverente ante la obra del Espíritu Santo. La Biblia dice bien claro que es el Espíritu Santo quien reparte los dones, no el hombre. Amén. Que quede bien claro eso, por favor. Cuando de repente a usted le toca visitar una iglesia, viaja y por ahí le dicen, venga, usted no habla lenguas, venga, usted no es salvo. Te reprendo en el nombre de Jesús, dígale usted. Te voy a enseñar a hablar, enséñale al diablo, no a mí, dígale. ¿Por qué? Porque esa es solamente obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerda por qué es importante conocerlo? Porque no hay escrituras que nos enseñen esto. Por eso muchas veces critican al movimiento carismático, o sea, a nosotros que así nos llaman los carismáticos también, porque carisma viene de don, ¿verdad? Aleluya. Entonces, fíjese, pues, dicen, pero es que estos hacen unas cosas de loco, dice. Porque no tenemos ningún orden, porque no vamos conforme a las escrituras. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros estamos ante una manifestación espiritual para ir conforme a lo que la palabra del Señor ordena. Cosas necesarias a saber en cuanto al don de lenguas. No es un don pequeño, como muchos lo menosprecian. No es un don que no tenga importancia, como algunos lo creen. Porque si Dios lo da, es por algo que Dios lo da. Dios no da las cosas por gusto. Dios no hace las cosas por gusto. Siempre tiene propósitos específicos con Él. Todo lo que Dios da a través de su Santo Espíritu es hermoso y es útil. ¿Qué otra cosa debemos de aprender o de saber? No es un don que te haga más especial ante los ojos de Dios. O sea, es que yo hablo en lenguas y por eso Dios a mí me ve mejor. No. No hay tal cosa. Dios nos ama a todos por igual. Amén, hermanos. Nos ama a todos. O sea, que nadie lo vaya a despreciar porque diga, yo hablo en lenguas y tú no hablas en lenguas. A mí por eso el Señor me ama más. No. A Él le dio ese don y a ti te va a dar otro don o ya te dio otro don. Aleluya.
no es porque sea más espiritual muchas veces que tú, el que habla en lenguas, sino porque fue el Espíritu Santo al que le plació hacerlo. No hay creyentes en la iglesia de segunda categoría. Amén. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? El don de lenguas no es para exhibirse. O sea que yo de repente, como hablo en lenguas, digo, empiezo a hablar en lenguas. ¿Para qué? ¿Solo por quererlas hablar? No. El don de lenguas nunca va a ser para exhibirse. Por lo tanto, si no hay interpretación de la misma, el apóstol Pablo dice que calle y lo haga en silencio. ¿Qué quiere decir con esto? Yo empiezo a hablar en lenguas, pero recuérdese que las lenguas es de edificación para mí, yo estoy hablando misterios con Dios que están siendo de bendición para la iglesia, pero si no hay interpretación, dice que, no me dice que yo ya no hable en lenguas, que me calle, sino que me vaya a un rinconcito y que ahí las hable en intimidad con Dios. Vamos a ver la escritura. Vamos a ver 14:28 de Primera de Corintios. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Estamos en el 28, ¿verdad? Déjeme ver ahí, sí, ¿verdad? Quiero ver, mira, comienza desde el 27 porque decir, ahí no dice eso, pastor, ¿verdad? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o lo más por 3 y por turno, y uno interprete, si hay interpretación de lenguas. O sea, si hay alguien con el don de interpretación, ¿ok? Luego dice el 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Por qué entonces hay relajos dentro de las iglesias? ¿Por qué cree que hay relajos dentro de las iglesias? Y la gente va y dice, oye, estos todos locos, ¿qué? ¿Ah? Esa es falta de conocimiento y esa es ignorancia. Eso es exactamente lo que pasa. Y lo que se crea ahí es un desorden. Por eso tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Yo le decía que es importante saber que tenemos el don, pero también cómo utilizar ese don. Porque de la manera que una persona puede hablar en lenguas solamente para, estos no saben que yo hablo en lenguas, voy a hablar en lenguas, empieza a orar y el Señor de repente lo toma y la gente, hola, se habla en lenguas y todo. Y luego se levanta así todo, va. No, hermano, nunca es para exhibirse. Porque la gloria y la honra siempre son para Dios. Si uno hace algo, aleluya, lo hace porque el Señor le ha placido. Ahora, hay una cosa muy importante en cuanto a aquel que habla en lenguas. La Escritura dice que el que habla en lenguas debe de pedirle a Dios que le dé el don también de la interpretación. Oiga, qué reto el del Señor, ¿verdad? Ya te dio un don, mira, puedes agarrar ese también. Debemos de buscar a Dios a pesar, porque yo puedo decir, ya tengo el don de lenguas. Pero según el apóstol Pablo dice, si habla usted en lenguas, dice, a ver, mejor leámoslo, 14:13. Aleluya. ¿Qué dice? Por lo cual dice el versículo 13, ¿verdad? ¿Qué dice? Ok, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poderla interpretar. O sea que hay un reto. No te puede, porque el Señor siempre quiere darte más y más. Más y más. Si le hablara de dinero diría amén usted, ¿verdad? De riquezas, ¿verdad? De una posición, ¿verdad? Pero ahí como son cosas espirituales, se queda así como. Ahora mire lo que dice el versículo 14. Porque si yo oro en lengua desconocida, ¿qué dice? Mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Sí se da cuenta?
¿Por qué es importante? No solamente el hablar en lenguas, es un don hermoso y todo, pero dice, también pide interpretar. Porque, ¿qué es lo que pasa? Estoy orando, estoy orando en lenguas, estoy hablando misterios con Dios en el Espíritu, pero dice, pero ni yo mismo lo entiendo. Pero si llegara a interpretarlo, no solamente yo llego a tener entendimiento, sino el mensaje interpretado en las lenguas viene y es de bendición a toda la iglesia. ¿Sí se da cuenta? Por eso es importante no solamente hablar en lenguas, sino pedirle a Dios la interpretación de lenguas. Amén, hermanos. Bendito sea el Señor. Aleluya. Muchas veces puede ser de que hayan varios que tengan el don de lenguas y hayan de repente varios que puedan interpretarlas. ¿Y cómo se le hace, verdad? Todos juntos. Y dice el Señor, ya no se distingue el mensaje. Bueno, la Escritura dice de que todo se haga en orden. Que hable en lenguas uno y que interprete sea interprete. Y luego, si el otro entonces también lo hace, pero después de que aquel se ha callado y dado el mensaje. Luego viene el otro, pero todo se debe de hacer en orden. Nunca, hermano, es que nosotros no somos un pueblo ignorante, es que nosotros no somos un pueblo que arman relajo. No, cuando alguien entra por esas puertas debe de saber que somos un pueblo inteligente, un pueblo que hace las cosas para Dios de manera excelente y que queremos edificar a cualquiera que pueda entrar por esas puertas. Eso lo busca usted en su casa en el 14, 29, 33 y 40. Cosas necesarias a saber en cuanto al don de lenguas. El hablar en lenguas no te garantiza la salvación. ¿Ok? No te garantiza la salvación. Ah, es que yo hablo en lenguas y porque hablo en lenguas yo ya tengo ganado el cielo. No, porque puedes ser un mugroso en tu manera de conducirte allá afuera. Óigalo bien. Ningún don hace semejante. Ya le dije yo puedo estar enseñando acá. Y puedo enseñarle bonito y mucha gente se puede arrepentir y puede ser que me esté embarrando en el pecado sin que usted lo sepa. Si yo me muero, no me voy al cielo, me voy al infierno. El don no me salva. El don no salva a nadie. Amén. ¿Estamos, hermano? Pero es una bendición. Bendito el Señor. No se ponga triste. Cosas necesarias a saber en cuanto al don de las lenguas. Estar lleno del Espíritu Santo no es el que hables en lenguas de ninguna manera, porque no todos cuentan con el don. A veces alguien dice, ¿y tú ya fuiste lleno del Espíritu Santo? Sí, entonces hablas en lenguas. ¿Dónde dice en la Biblia de que para estar lleno del Espíritu Santo necesitas hablar en lenguas? Si el don de las lenguas es un don individual. Porque esta es una creencia aún de las asambleas de Dios. De que vienes, eres lleno del Espíritu Santo, hablas en lenguas y automáticamente ahí, entonces es una prueba de que fuiste lleno del Espíritu Santo. Pero en Corintios capítulo 12, versículo 30. Y ahí está haciendo, vamos a ver, la figura retórica de la interrogación, que tiene la pregunta, pero que tiene la respuesta con ella. ¿Ok? Esa es ya me adelanté a los de la hermenéutica, ¿verdad? Quitemos eso, por favor. ¿Tienen todos dones de sanidad? Hace la pregunta. La respuesta sería no. Es cierto. Porque a algunos les he dado con un propósito. Y luego dice que ¿hablan todos lenguas? Pues no, ¿verdad que no? Y luego dice, ¿interpretan todos? No. Pablo no podría hacer esas preguntas si la llenura del Espíritu Santo tendría como consecuencia las lenguas.
O sea que usted puede ser lleno del Espíritu Santo sin necesidad de hablar lenguas. Porque con su vida puede usted demostrar que está lleno del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo vive? En humildad, en mansedumbre, en amor, en bondad. ¿Ah? Con una carga por el reino de Dios. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Amén. No el hecho de que usted hable en lenguas. Porque entonces, ¿y qué? ¿Hablas en lenguas? Entonces no estoy lleno del Espíritu Santo. Oh, no. Estoy lleno del Señor. Porque amo al Señor y el Señor para mí es primero en mi vida. Mire, el que está lleno del Señor, todos sus planes giran al... Dios es el centro de su vida. Trabajo, familia, hijos, todo. Ok, tengo que hacer esto. A ver, Señor, no interfiere en tus planes, no interfiere en tu servicio, no interfiere, Señor, en mi búsqueda a ti, no interfiere, Señor, el que yo deje de ser de bendición en tu reino. ¿Ah? Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Y eso marca una diferencia en nosotros como cristianos. Porque yo puedo hablar en lenguas y puedo ser un peleonero, ¿sabía usted eso? ¿Ah? Puede ser que allá afuera no me comporte como deba de comportarme. Y el hablar lenguas no va a salvar a nadie allá afuera. Pero mi conducir en el Señor, la manera en que vivo para Cristo, solamente con el hecho de que la gente me vea vivir de tal manera, se me va a acercar y me va a decir, algo tienes tú que yo necesito, y en ese momento yo lo puedo evangelizar. Alabado el nombre del Señor. Recuerde que el tener un don no significa que Dios aprueba todo lo que hace o enseña a una persona. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, el don de lenguas es un don hermoso. Es un don necesario dentro de la iglesia. Pero hay que saber usarlo. No hay que menospreciarlo. Y que el don nunca nos haga a nosotros sentirnos mejores que los demás. Porque un don solamente es para edificación y bendición de la iglesia. Amén. 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 Denle un aplauso al Señor.